Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí, qué gusto poder hablar para ti y qué bueno que sea posible esto. ¿Y qué es esto? Bueno, una cosa tan antigua y tan básica como un hombre que habla y otro que escucha. La única diferencia es que aquí entre tú y yo hay un medio electrónico. La tecnología es el puente que nos ayuda a comunicarnos en esta ocasión. Estaba pensando, antes de oprimir ese botoncillo que que activaba el mecanismo de la cámara para grabar, estaba pensando en la naturaleza de este acto comunicativo. No sé si sea demasiado pretencioso, pero yo sentí que era muy importante, que es muy importante que yo esté aquí hablando. Es importante para ti y es importante para mí. Es importante porque genera diálogo, porque expone ciertas ideas, porque activa nuestra mente, nuestro corazón. Y sobre todo es importante porque lo que yo vengo a hacer aquí, y que lo he hecho desde hace muchísimo tiempo, que lo hago en mis clases y que lo hago en cualquier posibilidad o a la menor oportunidad que yo tenga de comunicarme con alguien. Lo que yo hago es reflexionar en torno al tema de temas, que es el tema que yo he decidido abrazar como una vocación. Y ese tema es la persona. Fíjate que no digo la gente, que no digo el individuo. Son términos que creo que no abarcan lo que yo quiero decir aquí. Yo estoy hablando de la persona que tú eres, la persona que soy yo. Una persona única, irrepetible, incomparable, con una historia particularísima que no se puede transferir, que no se puede equiparar de modo perfecto a nadie más. Ese es uno de los principios fabulosos de la logoterapia, ¿no? La unicidad de la persona. Bueno, y yo decía, esa persona es el tema de temas. Y yo pienso que es un tema hoy más que nunca necesario y sobre todo urgente, porque quizás hoy más que nunca la persona se encuentre bajo ataque. La persona en su unicidad es un estorbo para las intenciones o los intereses de ciertos grupos poderosos, grupos que lucran, ¿verdad? Que buscan el beneficio económico. Básicamente es eso. Y yo no estoy diciendo que el beneficio económico sea malo, atención, para nada. Es necesarísimo y es dignísimo lucrar. Fíjate lo que te estoy diciendo. El problema es la dimensión o la perspectiva de cara al lucro, ¿no? Cuando se piensa en un lucro per se y que es la única, o la más alta prioridad, la única preocupación y ya nada importa, ese es un problema. Por eso es importante abordar el tema de la persona para servir de contrapeso a las inercias culturales, para servir de contrapeso a las inercias históricas, económicas, políticas que nosotros vemos por doquier. Basta que te acerques aquí tengo delante de mí mi computadora. Basta que enciendas la pantalla y te asomes al mundo virtual para que observes, para que veas ahí, pues, ¿no?, la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Es finalmente un espejo, ¿no?, en el que se está proyectando el pensamiento y las emociones de nuestra época, de nuestro tiempo. Yo cada vez que me asomo ahí, yo veo muchas cosas que me asustan muchísimo. Por ejemplo, la violencia exacerbada, la denigración de la persona, la pérdida de la dignidad, ¿no? La entronización o la apología de la idiotez, ¿ya? Lo más grave de todo es esto, la falta de ternura, ¿no?, entre las personas. La falta de ternura que se traduce en falta de solidaridad, falta de amor. Difícilmente se puede pronunciar esto sin que
la gente se ría, ¿no? Pareciera que decir la palabra amor tendría que sonrojarnos. Parecería que esto es un asunto de gente muy idiota, de gente muy cursi, de gente que tiene deficiencias, ¿no? Mentales. Gente que adolece, pues, ¿no? Que carece de luces en la mollera y que en consecuencia no tiene otra alternativa que decir cursilerías. Fíjate qué grave es esto. Qué grave, para mí es muy grave. ¿Qué más veo cuando me asomo a la vida a través de una pantalla de computadora? Veo la cosificación de la persona. ¿Qué significa esto de cosificar? Pues lo que la palabra dice, volver cosa. La persona es una cosa. Puede ser un pedazo de carne, ¿no? Para consumo. Puede ser también una cosa moldeable, manipulable a través de la mercadotecnia o a través del adoctrinamiento, ¿no? En fin, mira, todo lo que yo hablo delante de la cámara siempre será una cosa larga porque no puedo parar y porque no quiero ser breve, porque me interesa decir las cosas en un sentido extenso y hablar y tratar de problematizar todo lo que viene a mi cabeza, ¿no? Así que si no tienes tiempo, pues no lo veas o lo ves a pedazos o como tú quieras, ¿no? Pero te decía, la cosificación, la pérdida de la dignidad, en fin, todas estas cosas son ese ataque del que yo te he hablado. Por eso es importante pensar en la persona, para servir de contrapeso a ese mundo, para tratar de preservar, ¿verdad? Una visión del ser humano, una visión rica, una visión que contemple su carácter corporal, su carácter espiritual, su carácter intelectual, una visión antropológica completa de la persona, pues, ¿verdad? Yo pienso que pensar en la persona es amar la persona. Yo pienso que pensar en la persona es trabajar con y por la persona. Yo insisto mucho en el tema del amor y es algo que yo abordo abiertamente en mi salón de clases. Y una cosa que me sucede es que a veces, o muchas veces, desgraciadamente, me he dado cuenta que la diferencia entre mis alumnos y yo es tan grande, que lo que yo estoy diciendo es algo que no alcanzan a comprender, que no alcanzan a entender. Es como si como si ya estuviéramos hablando dos idiomas diferentes. Como si yo les hablara en chino y ellos me contestaran en ruso, ¿no? Y estuviéramos ahí batallando y luchando por entendernos mutuamente. Eso significa que ese suelo común de la humanidad se ha fragmentado, se ha roto. Y a mí eso me aterroriza bastante. Me aterroriza mucho perder la lucha en contra de esos poderes que buscan neutralizar a la persona, reducirla, manipularla. Esto es muy grave, manipularla. ¿Por qué es tan grave? Porque pierde la persona entonces su libertad, que es lo más sagrado que tiene. La libertad de decir no. Una persona es libre no cuando dice sí. Una persona es libre cuando dice no. La gente que se opone al poder, a las opresiones de los dictadores, son personas bellísimas porque nos están ilustrando en acción lo que significa ser libre. Ser libre es ser rebelde. Y plantarnos de cara a quien quiere aplastarnos, ¿verdad? Bueno, esto en una revolución, en un pueblo, en la calle, eso es muy claro. Pero a veces el poder no es tan evidente, a veces es mucho más sutil. Entonces, como la metáfora, la alegoría aquella de la rana que ponen en el agua, que todo el mundo ya ha escuchado, ¿no? Que si van
hirviendo poco a poco el agua, la rana no se da cuenta y cuando se da cuenta ya está cocida. Pues eso mismo, si nosotros no nos damos cuenta y si yo no uso esta cámara para poner ahí el dedo en la llaga y la gente que escribe libros, la gente que se preocupa por la humanidad, la gente que se preocupa por la persona, no pone el dedo en la llaga, entonces nos va a pasar lo que a la ranita y cuando nosotros queramos reaccionar vamos a estar cocidos, hipercocidos, a lo mejor hasta ya servidos en un plato y con salsa encima, ¿no? Y eso es terrible. Ahora, hay otra cosa. Yo soy profesor, así que yo trabajo en un aula y a mí me interesa mucho el tema del talento, me interesa mucho el tema de las nuevas alternativas educativas también. Me interesa mucho que utilicemos estas cosas que estamos utilizando ahora, la tecnología, para difundir un mensaje, para comunicar algo, ¿no? Para buscar esa resistencia humana y humanista. Todas esas cosas me interesan muchísimo, ¿no? Pues bien, cuando nosotros somos capaces de comunicar el mensaje de que la persona es lo central, lo esencial, que debe serlo, entonces uno cobra conciencia de su dignidad y uno entonces como que despierta, ¿no? Se vuelve consciente de la gran responsabilidad y del altísimo deber que uno tiene para con uno mismo. Entonces uno se pone a trabajar por sí mismo. Una persona consciente no es un perezoso. Una persona consciente es una persona que tiene un proyecto de vida y que tiene un cuadernito y que tiene ahí sus notas y que sabe lo que quiere y que cavila, que piensa, que medita en su propia vida para hacerla mejor, para perfeccionarla, para trabajarla como si fuera un material, pues, ¿no? Para obtener un resultado mejor. Esa es una cosa. Otra cosa es que una persona consciente de su propia dignidad, de la dignidad humana, entiende que el otro, la otra persona, pues es su hermana, es su hermano, comparte una misma genealogía. Entonces esto abre las puertas a la colaboración, al diálogo, lo que en el mundo de los business se llama el network, ¿no? Entonces uno puede hacer un network mucho más eficiente. Yo puedo trabajar contigo si tú quieres, si tú estás trabajando lo mismo que yo trabajo. Entonces podemos hacer una alianza y tú y yo trabajamos por el mismo objetivo. ¿Ya? Podemos generar vías de acción coordinada. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas tenemos diferencias? Esto es muy interesante. ¿Qué pasa si tú tienes una postura A, yo tengo una postura B y aparentemente son posturas no solamente diferentes, sino además antagónicas? ¿Qué pasa cuando tú y yo tenemos conciencia de lo que significa la persona, de lo que vale la persona? Bueno, lo que sucede es que entonces yo no quiero aniquilarte a ti, ni tú quieres aniquilarme a mí. Tú y yo nos analogamos en lo que tenemos de común, que es la persona. Entonces yo tengo que aceptar tu posición y tú tienes que aceptar mi posición, sin que esta aceptación sea una claudicación, ni tampoco que implique un demérito de mi persona. Yo no vinculo el valor que yo tengo al hecho de que tú apruebes lo que yo estoy diciendo. Yo relaciono mi valor como persona a la libertad que yo ejerzo. Y en un plano metafísico, trascendental, a mi filiación divina, ¿no? Al hecho de que yo soy creyente y que creo en una deidad creadora, ¿no? Pero no voy a vincularme a cosas totalmente accidentales y circunstanciales. ¿Me explico? En fin, yo creo que ya me pasé de rosca, ¿no? Como se dice coloquialmente. Pero es que es un tema tan rico. Es el tema de temas, decía yo, ¿no? Y uno puede estar aquí hablando, yo al menos puedo estar aquí hablando y hablando muchísimo, ¿verdad? Porque es un tema que enriquece. Como decía un amigo mío cuando estudiábamos ética juntos, me gustan estos temas, Alejandro, porque son temas calientitos, decía él.
Claro, son temas humanos. Era fácil aprenderlos, asimilarlos, ¿no? Pero cuando estudiábamos metafísica o cosas así, muy abstractas, pues es como estudiar álgebra, ¿no? Es algo que está en las antípodas de lo humano. ¿Me explico? A mí me gusta estudiar lo humano desde una perspectiva analógica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, me interesa vincular este concepto, esta idea del humano a múltiples disciplinas. No quiero ser unívoco, no quiero ser dogmático, ¿no? Entonces me interesan los temas de psicología, me interesan los temas de filosofía, ciertamente, me interesan los temas de antropología, ¿ya? Me interesan los temas de lo cotidiano, de la realidad, de las historias populares, en fin, todo aquello que toque la persona, ¿no? Las humanidades, que es el campo en el que yo me formé académicamente, me sirven muchísimo, me dieron un método, un sistema, una forma de pensar, un manejo particular de las palabras que me hace posible, ¿verdad?, estudiar a la persona, buscar la comprensión de la persona de una manera bastante asistemática, porque yo no busco un método científico o pseudocientífico, porque esto no es ciencia. Lo que busco es un método fenomenológico hermenéutico. Ya sé, suena horrible, suena como una palabra muy fea, ¿no? Fenomenológico y hermenéutico. Bueno, lo que significa es, me aproximo a un fenómeno determinado, una realidad determinada, trato de limitarla muy bien para acercarme y analizarla, y además trato de interpretarla, trato de darle un sentido a ese fenómeno que estoy estudiando. Entonces, en mi caso es la persona, y la pregunta esencial, la pregunta básica que tengo que hacerme, que me hago siempre es: ¿cuál es el sentido de la persona, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Cuál es el valor que yo tengo como ser humano por estar aquí? ¿Cuál es el fin de esto que estoy haciendo yo ahora? Y cuando apague la cámara voy a irme a vivir y a hacer otras cosas. Y en cada acción, en cada cosa que yo haga, yo voy a preguntarme lo mismo: ¿cuál es el fin de esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde van mis pasos cuando yo tomo estas decisiones? ¿Me explico? Entonces, es el arte de la sabiduría, ¿no? Para mí esto es más cercano al arte que a la ciencia. Es el arte de la prudencia, de la frónesis griega. Es el arte de saber pensar y de pensar en uno mismo. Pensar en mí, pero no de una manera megalómana o egoísta, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Narcisista, ¿no? Pensar en mí como decía aquel pensador: yo pienso en mí porque soy el humano que más a mano tengo, ¿no? Yo pienso que la experiencia tuya como humano debe ser muy semejante a la mía. Entonces yo pienso en mí, pero me pienso a mí en una relación con los demás, dentro de una comunidad, muchachas, muchachos. No somos mónadas, somos agentes, ¿verdad? Somos personas individuales, radicalmente individuales, como dije, pero en una interdependencia constante, ¿no? Somos seres gregarios, somos seres sociales. Yo pienso, y con esto ya te juro que termino, yo pienso que hay un gran apetito, sobre todo en los más chavitos, en los más jóvenes, hay un gran apetito de recuperar grandes temas. Y entre ellos el tema de temas, el tema de la persona. Yo percibo cierta hartura, ¿no? Cierto hartazgo en muchos de ellos. Comúnmente la gente que ya rebasa los 30 y tantos años, yo tengo 41, piensa en los muy jóvenes, en los millennials, como una panda de tontos, casi retrasados, que son frívolos, que son superfluos. Pero la mayoría de los muchachitos que yo conozco, que por mi trabajo los conozco, son gentes como tú y como yo, son personas como tú y como yo, con las mismas preocupaciones que tú y yo tenemos y que seguramente nuestros abuelos y nuestros bisabuelos tuvieron.
Y de tontos no tienen un pelo. Son gente muy lúcida. Es gente como uno. Son personas con una situación distinta, una situación de época distinta, pero están personas como uno. Entonces, provocarlos, como decía San Pedro, ¿no? José Luis San Pedro, un gran escritor español, decía esto: yo a los estudiantes los amo y los provoco. Y eso lo toma de Juan de Mairena, de Machado, pues, ¿no? Pues yo también tomo de Machado lo mismo. A mis estudiantes los amo y los provoco, ¿no? Traerle ese tipo de discusiones a ellos es riquísimo porque los obligas a pensar, ¿no? Yo no creo que sea esta una generación de cínicos, ¿no? Es una generación como cualquier otra, ¿no? De muchachos que tienen que enfrentar sus propios retos, sus propios problemas, las circunstancias de su tiempo, y se acabó. Ahora, qué afortunados somos de tener esto, una camarita, de tener la posibilidad de compartir ideas, pensamiento de una manera tan simple, ¿no? Tan sencilla, tan fácil. Tan fácil. Bueno, yo quiero que nuestras discusiones, siempre lo digo, sean conversaciones, así que si tú tienes alguna opinión, alguna idea, alguna referencia, algún saludo, pues déjame un comentario y después seguimos conversando, ¿no? ¿Sobre qué? Pues ya te digo, sobre la persona y sus múltiples posibilidades. La persona, se me está ocurriendo algo, la persona como depósito de porvenir. La persona como posibilidad, ¿no? Potencialidad. Como la energía, ¿te acuerdas? En física, la energía potencial. Bueno, los seres humanos tenemos ese poder, el poder de hacer cosas, de transformar cosas. Y yo creo que hemos venido a la Tierra porque tenemos un plan. Y yo creo que nosotros podemos crear futuro y que debemos ser solidarios, no solamente con nuestros coetáneos, sino debemos ejercer una solidaridad intergeneracional. No podemos ser tan desgraciados y tan desalmados como seguramente las generaciones anteriores fueron con nosotros, que nos han ido heredando un ecosistema devastado, un sistema político envilecido, una economía fantasmagórica, terrible, ¿ya? Tenemos que hacer lo que está de nuestra parte para cambiar el rumbo de la historia, para cambiar el rumbo de los acontecimientos, ¿no? Como diría Munier, el acontecimiento. Pongamos atención en lo que sucede, en el acto que está ocurriendo ahora, en esta escena, en este momento. ¿De qué manera podemos nosotros intervenir en esa escena, en esa acción, en ese instante, para modificarlo? Para modificarlo para bien, se entiende, ¿no? Bueno, ahora sí, me voy. Hasta pronto. Nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere.